Arrancamos a esta hora de la noche en la 8 Bierzo, una nueva entrega del espacio La Tertulia, el tiempo para la conversación. Los lunes protagonista en nuestra televisión, conversación que conducen los directores de la 8 Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Con un invitado de lujo, el director de la UNED en Ponferrada, Jorge Vega. Jorge, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que, no sé si vive la UNED de Ponferrada uno de los mejores momentos desde su creación. Bueno, hombre, ya son 50 años, por cierto, no de la UNED en Ponferrada, que son 41, pero sí de la UNED a nivel nacional. Desde ese punto de vista, pues estamos de celebración, hombre, y no nos quejamos. El nivel de actividad, pues aquí en la provincia, en realidad, que como sabéis, el ámbito territorial de nuestro centro provincial, pues es saludable, yo creo. ¿Y la pandemia revitalizó una institución como la UNED, le dio una nueva dimensión, o percibimos que el trabajo que hace la UNED va más allá de lo que igual el común de los mortales pensaba? Bueno, nosotros veníamos creciendo ya de manera significativa, casi con el espacio europeo de educación superior. Allí por el 2009-2010 es cuando se produce un auténtico punto de inflexión a nivel nacional también, no solamente aquí en Ponferrada y en León. Es verdad que la pandemia efectivamente pues nos pilló pues, con un modelo semipresencial, con mucho soporte tecnológico que se adaptó perfectamente a esta realidad. Es verdad que subió la matrícula también de enseñanza reglada, hicimos una amplísima oferta cultural, incluso solidaria, que tuvo una magnífica acogida. Y después lo que es el nivel de actividad, más que la matrícula, el nivel de actividad dentro de las plataformas tecnológicas, ese sí se llegó a incrementar en un 625%. En octubre del 2020, ya con el inicio del nuevo curso, ahí notamos una auténtica eclosión de más matrícula, por supuesto, pero sobre todo mucha más actividad, multiplicando por 6 nada más y nada menos, lo cual nos generó un poquito de estrés en ese momento tecnológico, porque hubo que dar respuesta, ¿no?, a esa gran avalancha de usuarios concurrentes, pero afortunadamente bueno, pues, fuimos capaces en poco tiempo de responder y bueno, en este sentido pues sí que hemos notado un mayor dinamismo. Los equipos aguantaron, ¿no? Aguantaron, se estresaron, pero aguantaron. ¿Y ese aumento en el número de matrículas con motivo de la pandemia ha vuelto a la normalidad una vez pasado el peor momento? Sí, hemos vuelto a una cierta normalidad. Hombre, digamos que sí que al final en términos netos hemos crecido un poco, pero claro, no estamos hablando ya de ese 600 y pico % de actividad. En momentos que la gente, cuando estaba casi confinada, o poco menos, pues realmente pues, tenía más tiempo también para poder interactuar. Estamos por encima del nivel previo a la pandemia, pero no en esos niveles del 600%, evidentemente, ¿no? Sí, hombre, hay cuestiones sobrevenidas, como lo que ha citado hace un instante. Incluso la pandemia también provoca ese tipo de cosas, pero también es cierto que en los últimos años, con el cierre de las minas y con el desmantelamiento de las térmicas, la UNED en Ponferrada ha cogido un protagonismo muy importante en materias como el turismo, como alguna cuestión más, incluso con la creación de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local. Eso es quizá también uno de los argumentos que ha permitido esa notoriedad mucho más importante que tiene la UNED ahora en Ponferrada que la que tenía antes, a pesar que como decía, son 41 años ya en Ponferrada, pero bueno, el protagonismo parece que le ha surgido ahora, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, y estamos muy satisfechos de lo que ha sido la buena acogida de ese proyecto, ¿no? Como bien dices, esta Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local surge en 2019, o sea, justo antes precisamente de la pandemia, y ha tenido una magnífica acogida. Primero de las entidades públicas que están con nosotros en el consorcio. La UNED es un consorcio público en el que está el gobierno a través del Ministerio de Universidades y de la propia UNED, y también está la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo y, por supuesto, el Ayuntamiento de Ponferrada, quien preside, ¿no?, nuestro consorcio, nuestra Junta. Y, lógicamente, la Universidad de León también. También tenemos un convenio, efectivamente, para el tema de la cátedra específico, tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de León y tenemos también como patrocinador, aunque no forma parte del consorcio, la Fundación Ciudad de la Energía. Todas las entidades públicas han respondido de maravilla. Y a partir de ahí pues también hemos logrado pues, una buena respuesta en el ámbito no público. Tenemos más de 50 entidades adheridas a esa cátedra y, bueno, y una serie de proyectos que están yendo de manera muy razonable
y yo creo que sí que se está percibiendo un volumen de actividad interesante y que va, claro, muy orientado a ese desarrollo local, que por otra parte ha estado siempre en el ADN de nuestra universidad, una universidad con nuestro modelo tan descentralizado, con esa presencia en territorios. Fijaros aquí, en la provincia de León, en Vega de Espinareda, que tenemos un aula ya desde hace muchos años, es una vocación, ¿no? Una vocación por el desarrollo local y por un modelo también, una apuesta social muy importante. Pero es verdad que la cátedra, como dices, pues ha supuesto efectivamente un revulsivo muy importante, está teniendo una magnífica acogida, y yo creo que se están logrando unos resultados razonables. Esos resultados, uno de los objetivos era introducirse de alguna manera en Europa y conseguir financiación para proyectos aquí. ¿Qué resultados está teniendo eso? En fin, tangibles, ya en dinero constante y sonante. Ya sé que a los periodistas nos gusta mucho esto. Sí, mira, en este sentido nuestro papel es un papel, a mí siempre me gusta decirlo, y además ahí copio a la que fue nuestra vicerrectora primera cuando se montó la cátedra, que es Esther Souto, y ella siempre hablaba de una diplomacia, diplomacia científica, diplomacia institucional, diplomacia en un sentido amplio. Estamos siempre un poquito en ese papel de intentar reunir, ¿no? Reunir sensibilidades. Ahí estamos participando de manera, yo creo que activa, en grupos de trabajo que están precisamente, en unos cuantos grupos de trabajo, que sería largo relatar, que están trabajando todos ellos en la puesta en marcha de ese tipo de proyectos con financiación europea. Te podría dar una cifra, ¿no? Por ejemplo, 24 millones de euros, te podría dar esa cifra de proyectos que están encima de la mesa. Después algunos ya confirmados, otros que yo creo que se van a confirmar, pero bueno, más que la cifra, que a lo mejor no es lo más relevante en este momento, sí que estamos muy contentos de estar en una serie de foros. En los foros, por ejemplo, en los que están las entidades públicas a las que me refería, que todos estamos, digamos, involucrados en esta tarea ahora, ¿no? De intentar definir proyectos y no solamente definir, sino que seamos capaces de colaborar, ¿no? de montar una estructura de red que sea convincente para que los proyectos que planteamos sean elegibles, como se suele decir, o sea, tengan ese eco positivo. Y en ese sentido, bueno, pues sí estamos satisfechos porque estamos, yo creo que prácticamente en todos los grupos de trabajo que se está definiendo estas cosas, de una forma u otra estamos participando, poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, en conclusión, que sí, yo creo que sí que estamos respondiendo a ese, que era un objetivo inicial del proyecto, ¿no? El verano pasado estuvo aquí en Ponferrada el exministro de Universidades para impulsar, para fomentar el desarrollo de este plan. Yo no sé si están definidos los pasos a dar para continuar avanzando en el desarrollo de todo este proyecto, incluso que me imagino que será extrapolable a otras zonas, a otros puntos de España con condiciones parecidas a las de la comarca del Bierzo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Estuvo el ministro de Universidades, Castells, al que le estamos muy agradecidos. La verdad es que tengo que aquí públicamente reconocer que hubo una visión compartida del ministerio que dirigía en ese momento Castells con nuestra universidad, que fue, en fin, de consenso muy importante, ¿no? El actual ministro Subirats también está en esta misma línea, no solamente con el Ministerio de Universidades, sino que también con reto demográfico, con transición justa y reto demográfico estamos trabajando, ¿no? Mano a mano en estos temas, y evidentemente es un proyecto nacional, es nacional, un proyecto nacional que se llama la UNED y el territorio. Por fortuna nosotros, y eso lo reconoció el ministro en su visita del 19 de julio, íbamos un poquito por delante, llevábamos como 2 años de ventaja a lo que está siendo este proyecto nacional, digamos que tiene ya pues distintas sedes. El otro día hablando con los compañeros de reto demográfico tenemos como 10 sedes más o menos, que por ejemplo nosotros en Teruel, ¿no? Evidentemente, ¿no? 10 sedes destacadas en esto que se ha venido a llamar con más o menos éxito la España vacía, vaciada, en fin. En ese sentido, bueno, pues yo creo que sí estamos cumpliendo con esa idea un poquito de liderar este proceso. Nosotros nos estamos centrando mucho aquí en León, dado que tenemos un centro tecnológico que es el INTECA, ya desde el año, cumple ahora 16 años, pues nos estamos centrando mucho en el emprendimiento de base tecnológica. Y estamos cumpliendo los hitos previstos. Estamos trabajando mucho en Internet de las Cosas, tecnologías semánticas, energías sostenibles, etcétera, y sí vamos cumpliendo un poquito los hitos que nos habíamos marcado, pero es verdad que todavía nos queda mucho recorrido y quedan pasos que son todavía muy relevantes para asumir ese liderazgo efectivo que se nos está pidiendo, por otra parte, desde el Gobierno de España. O sea, lo que el Gobierno nos está pidiendo, que en esa materia del emprendimiento de base tecnológica y de la digitalización en el ámbito rural, desde aquí, desde León, nosotros pues pongamos también nuestro granito de arena.
Y bueno, es un reto que yo creo que estamos en condiciones de asumir por esa experiencia de nuestro centro tecnológico, ¿no? Sí, en todo lo que está comentando juega un papel muy importante la colaboración institucional. Es decir, en esta cátedra de la que hablábamos al principio de desarrollo, hablaba de que había unas 50 entidades privadas colaborando, también está la universidad, el Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Comarcal, la Diputación. ¿Por qué cree que en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, esa colaboración institucional no existe? Porque también ustedes tienen una colaboración con la Junta en el control del patrimonio de la Tebaida, que también es un proyecto importante que me gustaría que lo habláramos en un tramo de la entrevista. Pero ¿por qué cree que en otros ámbitos de la vida no se hace o no hay esa colaboración institucional que yo creo que todo el mundo pensamos que es absolutamente básica para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Sí, mira, para que no se me olvide, también quiero reconocer la magnífica colaboración con la Junta de Castilla y León. Esto ha sido así y espero que siga siendo así en proyectos como el de la puesta en valor del patrimonio. Efectivamente, no te sabía contestar, ¿no?, con certeza a esa pregunta, que es una muy buena pregunta, creo yo, ¿no? Tal vez nosotros, como entidad estatal, pues lo tenemos un poco más fácil, tal vez, ¿eh? Es una reflexión que hago así un poquito sobre la marcha, ¿no? Lo tenemos un poquito, y está en nuestro ADN, o sea, nuestra universidad tiene esa presencia en todo el territorio y tiene esa vocación de neutralidad también, que es un término que también me gusta poner en valor, y como llevamos muchos años haciéndolo, también en otros ámbitos, pues tal vez tenemos también esa experiencia de hacer esa diplomacia, ¿no? Eso puede ser que nos ayude. En todo caso, es un reto muy complejo. Quiero decir, yo creo que si en otros ámbitos no lo estamos viendo, es que realmente es complejo. Y a lo mejor en nuestro ámbito, que al final es un ámbito, pues, oye, de investigación, de transferencia, de conocimiento, pues a lo mejor no es el ámbito más complejo para lograr esos acuerdos, tal vez, ¿no? Entonces, entre que está en nuestro ADN, que tenemos esa vocación, que tenemos experiencia, y a lo mejor ese ámbito en el que ejercemos la diplomacia, pues es el más fácil, ¿no?, de ponerse de acuerdo, pues a lo mejor ahí es una pequeña excepción a la regla, pero es cierto, y nosotros también lo palpamos, y lo sufrimos, también tengo que decirlo, o sea, no es todo tan sencillo como parece, ¿no? Es complicado, o sea, el poner de acuerdo a distintas entidades con distintas sensibilidades e intereses, pues siempre es un poquito complicado, y en nuestro caso, ya digo, pues a lo mejor por la propia, digamos, vocación de la entidad y el área en el que nos movemos de investigación, transferencia, y es con esa vocación tan de siempre de desarrollo local y social, pues nos está resultando un poquito más sencillo dentro de la dificultad, ¿no? Igual los tienen que llevar de mediadores. ¿Eh? Que igual los tienen que llevar ustedes a la UNED de mediadores. Pues no lo sé. Para conseguir esos objetivos que marcaba Joaquín. No, es cierto, ya digo, es cierto, y esto ya fuera, ¿no? Bueno, también nuestro actual equipo rectoral, al que también tengo de aquí, por supuesto, citar, ¿no?, dirigido por el profesor Mayral, es obsesivo. O sea, esta idea de la diplomacia y esta idea de la neutralidad es en nuestro equipo rectoral, es un planteamiento, y eso también influye, o sea, porque al frente de una universidad es como todo, hay alguien, hay personas, y esas personas pues pueden tener una visión diferente en un momento determinado. Por fortuna, pues un poquito también a lo mejor se han alineado los astros y ha habido suerte, también puede ser un factor suerte, ¿no? Pero sí que es cierto, y lo puedo dejar claro, ¿no?, que en este caso nuestro equipo rectoral cree mucho en ese planteamiento de la diplomacia, o sea, de intentar sentar a la mesa a todas las partes y a partir de ahí ver qué se puede conseguir, ¿no? Como Macron. Germán, aquí en la comarca del Bierzo de minería sabemos algo, aunque ya tenemos que hablar lamentablemente en pasado de este aspecto, pero ustedes también trabajan en otro sector de la minería, que es la minería de datos, que es un proceso extractivo en el que no sé si esta comarca está llamada también a liderar a nivel nacional. ¿Qué posibilidades de desarrollo ofrece para la comarca del Bierzo la minería de datos? Pues hombre, yo creo que muy relevante, ¿no? Y ahí nosotros podemos aportar un granito de arena. Nuestro centro INTECA es un centro relevante en temas de tecnologías semánticas. Las tecnologías semánticas, la web semántica, todo el tema de datos enlazados, etcétera, eso es crítico. También no solamente eso, sino temas de Big Data, de computación en la nube, inteligencia artificial, etcétera. Y aquí ya tenemos algún músculo, quiero decir, no partimos de cero, y no solamente nosotros, sino que hay más agentes en el territorio que tienen esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo que decíamos antes con la Junta de Castilla y León, pero también con el Ayuntamiento de Ponferrada, los proyectos de puesta en valor del patrimonio de la Tebaida, pues están muy basados en esas tecnologías semánticas y en esas posibilidades
también del Internet de las cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que se están dando pasos significativos en este sentido, ¿eh? Yo creo que también hay una apuesta, afortunadamente, pues ya digo, de la Junta, del Ayuntamiento, de todas las entidades que están con nosotros, también de la Diputación, etcétera, Consejo Comarcal, y yo creo que algunos pasos se están dando y muchos y más importantes quedan por venir, seguro. La UNED desarrolló, recuerdo, cuando la pandemia, programas de exámenes para distintos ministerios que, sí, que colocó incluso también para países extranjeros, ¿no? Lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo, aunque ya no con esa necesidad tan acuciante, ¿no? Pero por ejemplo el INAP, que es el Instituto de Administraciones Públicas, cuenta con nosotros para todo el tema del soporte online de exámenes, ¿no? La UNED desarrolló en tiempo récord, y ahí fuimos no solamente aquí desde Ponferrada, la UNED tiene 4 centros tecnológicos en Barbastro, Tudela, Madrid, Las Rozas y Ponferrada, son las 4, digamos, sedes tecnológicas, y entre todos, y en este caso liderados por Barbastro, que fue un poquito la punta de lanza de ese tema, pues se desarrolló en tiempo récord una aplicación que es ABEX, que ha funcionado de maravilla. La verdad es que fue una respuesta muy potente que permitió que nosotros hiciésemos nuestros exámenes y que las administraciones públicas hiciesen sus exámenes y sigan haciendo, cuando así lo requieren, exámenes de oposición y por supuesto exámenes también a nivel internacional. O sea, todo lo que es, digamos, el aparataje de exámenes online a nivel público del Gobierno de España pasa por nuestro sistema, esté donde esté el funcionario o el futuro funcionario que le toque hacer frente a ese tema. Otra cosa que estamos muy satisfechos de ese hito positivo, ¿no? Sí, le voy a leer 4 o 5 noticias que en Diario de León hemos publicado muy recientemente, desde diciembre a esta fecha. La Diputación y la UNED implantan 2 nuevos títulos en Ponferrada. Esto fue en diciembre. La UNED pilota un plan único para sensorizar los barrios y Peñalba. Bueno, aparte de otro reportaje, la UNED se hace imprescindible. La UNED abre las puertas del próximo curso. UNED y Ciudem buscan planes para abrir comunidades energéticas. Es decir, lo que yo decía al principio del protagonismo de la UNED en los últimos tiempos, probablemente a raíz del 18, 19, con el cierre de las minas y luego, por supuesto, la pandemia, se resumen en estos 4 o 5 titulares de Diario de León. Pero ¿por qué cree que ahora la sociedad puede ver con mucho más optimismo que haya la UNED y la Universidad de León, que no son competencia, pero son complementarias, ¿no?, en Ponferrada, y eso le dé un salto de calidad a la educación, que es fundamental para el desarrollo en la comarca del Bierzo y en la provincia de León? Sí, efectivamente, yo creo que también se está conjugando la voluntad, también en este caso de las 2 partes, de las 2 universidades, de trabajar de esta manera tan cohesionada y tan óptima, fíjate, me atrevo a decir también la mayor sensibilidad. Yo creo que estamos encontrando, para que todo esto que comentamos sea posible y que tenga ese buen eco y que haya resultados, hay una mayor sensibilidad en todas las esferas, en el ámbito político, por supuesto, de toma de decisiones. Claro, tal vez ese momento de noviembre del 2018, que recordamos todos perfectamente, cuando sale el titular, se cierra la última mina, los últimos 5 mineros con nombre y apellidos, ¿no?, la última mina, digamos, en profundidad, eso tal vez nos supuso un shock, ¿no?, una idea de que había que cambiar el chip, o sea, necesariamente cambiar el chip. Y eso yo creo que ha ido un poquito generalizándose en todos los ámbitos, hay una mayor sensibilidad, y como lanzas una apuesta de que o todos juntos o no seremos capaces de afrontar estos retos, yo creo que ese mensaje sí que está calando. Y insisto, el buen hacer de todas las partes. Ahí la UNED pues tenemos la suerte, ¿no?, la suerte de poder trabajar con todas las entidades, también con la Universidad de León y todas las entidades públicas, y estamos encontrando esa magnífica sensibilidad. Eso también yo creo que está detrás de todo esto que estamos diciendo. Y ya puesto, yo quería hablar de ese plan de sensorizar los barrios y Peñalba. ¿En qué consiste concretamente ese plan? Mira, pues nosotros hay una parte que ya está sensorizada, hay una parte que es la de los monumentos físicos, para entendernos, ¿no?, la iglesia de Peñalba, no solamente la parte de lo que es Tebaida, sino incluso también está sensorizado el Castillo de los Templarios y está sensorizada la Basílica de la Encina. Esa parte de sensorizar, en principio eran los bienes BIC, los bienes de interés cultural, aunque hemos ido un poquito más allá, porque el castillo no es un bien BIC y la Basílica de la Encina tampoco, pero la idea era sensorizar todo ese patrimonio para conservarlo. Los sensores miden pues desde la humedad, la temperatura, los xilófagos, la calidad, bueno, miden todas las variables que os imaginéis para
la intrusión, el tema de humos por incendios, para un poquito poder prevenir y facilitar esa conservación y ese mantenimiento de los edificios. Ahora pretendemos ir un poquito más allá, es un reto tecnológico mucho más ambicioso. Lo que queremos hacer en los barrios y en Peñalba ya no es sensorizar un edificio concreto, sino todo el conjunto histórico. O sea, para entendernos el pueblo. Es un reto tecnológico muy innovador que de momento hemos sido capaces nosotros de definir unos requerimientos técnicos en base a la experiencia que ya tenemos de lo realizado en monumentos concretos. La idea, hemos puesto, digamos, unos requerimientos básicos y hemos sacado a concurso, y todavía está abierto hasta el 15 de mayo, este concurso de ideas y de proyectos, para ver si somos capaces, y sería un hito innovador muy relevante, de hacer la sensorización de todo el conjunto histórico, no solamente un monumento concreto. El porqué, ¿no? Para los espectadores que nos están viendo, el porqué, evidentemente para hacer sostenible el mantenimiento de estas riquísimas infraestructuras que tenemos en toda la provincia, ¿no? O sea, España en general tiene un patrimonio cultural riquísimo y la provincia de León pues, es tremendamente rico, ¿no? Para poderlo mantener o usamos adecuadamente la tecnología, pues prácticamente casi insostenible, casi inviable. Creo que ahí la apuesta de la Junta de Castilla y León es acertada, también del Ayuntamiento, los dos ahí van mano a mano y es una apuesta muy seria. Y yo creo que hay un porqué para embarcarse en estas historias y yo creo que este reto tecnológico del conjunto histórico, que pues no tiene precedentes que nosotros conozcamos, de hacer una sensorización a un conjunto histórico, yo creo que es una buena idea, estoy convencido de que va a salir bien y también respondiendo a un planteamiento que nos hacíais antes, esa minería de datos, yo creo que es un nicho que tenemos que seguir explorando y este proyecto pues, va también en esa línea, ¿no? Pero eso es un proyecto caro, ¿no? ¿O no? No, en el momento en el que estamos ahora es solamente de concurso de proyectos. Sí, ahora se sí, van a presentar proyectos. En esta fase no es caro. Sí, no, yo voy más adelante. Más adelante, su desarrollo. Bueno, vamos a ver, mira, nosotros ponemos mucho énfasis en la sostenibilidad, en que sea software libre, que sea hardware libre. O sea, eso es parte, digamos, de los requisitos que hemos planteado. O sea, que sea viable económicamente, que sea sostenible. Si leemos, ¿no?, las bases del concurso, pues se pone mucho énfasis. Todo esto puede ser mucho más caro o mucho menos caro. Nosotros vamos a apostar mucho por software libre, por hardware libre, por soluciones que sean viables viables económicamente hablando y sostenibles. Y es posible hacerlo en condiciones que económicamente sean sostenibles. ¿Y qué datos se recogerían Pues mira, pues lo que decía, datos de todo tipo, desde humedad, temperatura. En el tema del conjunto histórico todavía en las propuestas seguro, ahí estamos esperando innovaciones, o sea, cosas que todavía nosotros no tenemos definidas y que puedan ser útiles, pero hoy en día con la tecnología se puede medir casi cualquier cosa que podamos imaginar. O sea, y con el tema de Internet de las cosas y con un ancho de banda razonable, que la buena noticia es que ya empezamos a disponer de ancho de banda. Eso también es un tema importante en el que también las administraciones están muy implicadas, ¿no? Pero ya empezamos a tenerlo, tanto en los barrios como en Peñalba, ya es posible tener un ancho de banda que te permita transmitir pues, cualquier dato casi que podamos imaginar. Y hay sensores para todo. Por tanto, es verdad que hay sensores mucho más caros y mucho más baratos. Hay tecnologías que son propietarias y más caras y tecnologías basadas en software libre y hardware libre que son mucho más baratas. Nosotros apostamos por la segunda opción, sin duda. Ya me contestó a la pregunta sobre el ancho de banda, pues claro, lógicamente en la situación en la que han estado esas localidades, proyectos de estas características hace nada, era completamente imposible hacerse. Eran inviables. Inviables. Pero, afortunadamente, mira, nosotros también tenemos ahí temas muy innovadores como son la red LoRa. La red LoRa es una red de comunicaciones baratísima, solo sirve para transmitir datos, no vale ni para vídeos ni para fotos, pero para transmitir datos de sensores sí. Y es una tecnología que ya está implantada, por ejemplo, en Atebaida. Nosotros en nuestro proyecto de investigación la implantamos y ahora, además de esa tecnología, tenemos tecnología estándar que afortunadamente ya con el esfuerzo ya llega, o sea, ya es posible hacerlo. Vamos a hacer, si os parece, un alto en la tertulia. Estamos conversando con Jorge Vega en esta noche de lunes en la 8 Bierzo con el director de la UNED de Ponferrada.
Retomamos la conversación con el director de la UNED de Ponferrada, Germán, director de la Oso Bierzo. En aras de esa sostenibilidad de la que hablábamos justo antes de irnos a publicidad y que lleva a todo el tema de la sensorización de Peñalba, del casco antiguo, de los barrios de Ponferrada, ustedes trabajan también en el desarrollo y en la implementación de las energías limpias. En ese proyecto promueven comunidades energéticas en Ponferrada y también en otros puntos. Yo no sé cómo va ese proyecto. ¿Está recibiendo la respuesta que ustedes esperaban? Vamos a ver, ahí quiero poner énfasis en el liderazgo de Ciuden. Realmente ahí nuestro socio estratégico, quien realmente lidera, y yo creo que están trabajando magníficamente, y aquí también lo quiero reconocer, es nuestros compañeros también del ámbito público, como todos sabéis, estatal, que son los compañeros de Ciuden. Se ha conformado un potente grupo de trabajo con compañeros de Ciuden, de nuestra universidad y de otra serie de colaboradores, un grupo muy serio que está, digamos, evolucionando de una manera razonable, e incluso se está haciendo la labor esa de dinamizar, para entendernos, ir por los pueblos un poquito contando las posibilidades de estas tecnologías, de estas energías sostenibles. También es un reto complejo, hay que tener en cuenta que la normativa europea todavía no está traspuesta perfectamente al caso español, con lo cual hay unas cuantas dudas en temas jurídicos y también de modelo de negocio. Esto es así, o sea, no es un tema trivial y no vamos aquí a banalizar, ¿no? Pero dicho esto, sí estamos encontrando interés, ¿eh? O sea, podemos hablar de una serie de localidades, Ponferrada por supuesto, donde hay ya un proyecto que yo creo que está muy avanzado y que estoy seguro que va a cuajar, pero, por ejemplo, en Lillo, por ejemplo, en Burbia recientemente y en unos cuantos sitios más, pues hay juntas vecinales, por ejemplo, juntas vecinales que han mostrado el interés por beneficiarse de estas posibilidades que está al final, no solo el compartir la energía, que básicamente es una energía solar fotovoltaica, básicamente ese es el modelo, sino compartir y producir también para que sea la base de más innovación y de más emprendimiento, porque un tema clave, aquí hay como dos temas claves, ¿no? El tema jurídico, por supuesto, ahí nosotros de momento apostamos por el modelo de cooperativas, es un poquito la apuesta que estamos haciendo, sin cerrar otras vías, porque realmente podría haber otras vías, pero estamos intentando trasladar este concepto, que pensamos que es el más solvente. Y después el hecho de, claro, de que para que sea de nuevo sostenible económicamente y que le merezca la pena a una junta vecinal iniciar esta aventura, pues hay que hacer un buen proyecto, un buen desarrollo, y hay que ser capaces de, sabiendo que en invierno va a ser un poquito más difícil, pero en verano te va a sobrar la energía, pues ser capaces de poner proyectos en marcha en verano que tú puedas alimentar, y hoy con el coste de la energía pues es mucho más viable que nunca esos proyectos innovadores. Estamos teniendo buena acogida, y de hecho pues algunos de estos proyectos pues ya están muy avanzados. O sea, yo creo que pronto vamos a ver esos resultados ya de comunidades energéticas constituidas jurídicamente, seguramente como cooperativas o a lo mejor también como asociaciones, que es otra fórmula que se está implementando. E incluso podrían obtener beneficio económico esas juntas vecinales, por ejemplo, porque la energía que no consuman la pueden vender, los operadores tienen la obligación de comprárselas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente los operadores tienen la opción de comprarla. En esa compra hoy por hoy no es un gran negocio, la compra donde está la gran oportunidad es que seamos capaces de, con esa energía excedentaria de los buenos meses de verano, digamos que poner en marcha actividades que consuman la energía y que tú puedas explotar en esos momentos con una energía que es prácticamente gratuita, porque el sol evidentemente pues es una energía, ahí es donde está la clave. O sea, claro, si acompañamos de innovación y emprendimiento, entonces sin duda es un modelo aconsejable. Sin duda. El principal problema es la imposibilidad por economía, ¿no? De almacenar esa energía. Habría que tener unas baterías gigantes para almacenar esa energía, que se pueda utilizar esa energía en los meses de menos sol, ¿no? Claro, eso sería una inversión tremenda que me imagino que las juntas vecinales no pueden asumir. Claro, es verdad que los meses más difíciles son un par de meses, tampoco son tantos meses, son un par de meses, 3 meses, los meses que realmente son más difíciles. Es verdad que hay una solución es invertir más en almacenamiento, en pilas, pero eso cambia mucho el nivel de inversión, también es cierto. Muchísimo. Entonces, nosotros los análisis que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo, sí nos salen los números, por eso estamos embarcados en hacer estas labores de dinamización, si no lo haríamos, evidentemente, pero la clave está, digamos, en aprovechar todas las posibilidades, es decir, aprovechar que los operadores están obligados a pagarte la energía excedentaria. Es cierto que el nivel de pago que se está logrando, pues a lo mejor no es el más satisfactorio,
Y la clave está en los meses buenos, que son unos cuantos, o sea, son 8, 9, 10 meses buenos. Ahí, si somos capaces de, con esa energía tan barata, alimentar proyectos que consuman energía y que nos generen beneficios, entonces la cuenta final sí nos sale. O sea, los meses peores, esos 2 o 3 meses peores, van a ser suficientemente compensados con los meses buenos. Claro, si tenemos ese modelo de negocio en el que seamos capaces de consumir esa energía excedentaria, que en verano puede ser significativa. Si se dimensiona bien el proyecto. Hay cuestiones técnicas en las que evidentemente tampoco soy un experto, yo no, pero los compañeros que sí que están trabajando en eso, es muy importante dimensionar bien el proyecto y tener el modelo de negocio. Conclusión, ¿por qué estamos desde nuestro grupo de trabajo un poquito dinamizando? Porque hemos hecho el análisis y sí nos sale una solución que es una solución, digamos, competitiva. Con todas las dificultades, insisto, o sea, hay cuestiones jurídicas no resueltas y a veces también hay, por qué no decirlo, a veces rechazo también. Hay sectores que tienen cierto rechazo hasta el modelo, ¿no? ¿Y cómo observan, aprovechando pues toda esta polémica con la multiplicidad de proyectos fotovoltaicos y eólicos en toda la provincia de León, en toda la comarca del Bierzo, cómo observan desde este grupo de trabajo inmerso en proyectos renovables, cómo ven? Es una buena pregunta y difícil pregunta. Vamos a ver. Nosotros claramente como grupo de trabajo apostamos por las energías renovables sin duda y estamos convencidos de que eso es una garantía de sostenibilidad. Es verdad que cuando hablamos de la multiplicidad de proyectos, hay proyectos que pueden ser dudosos, hay proyectos que pueden, o sea, no todo vale, o sea, hay proyectos que son muy claros y me refiero sobre todo a las ubicaciones concretas. Claro. Hay proyectos, claro, que si atentan contra otros intereses que también existen y que pueden ser tan sostenibles o más, y otras, por ejemplo, otros entornos con una riqueza natural muy relevante, pues a lo mejor no es el lugar idóneo, evidentemente, para desplegar ese tipo de solución. Con lo cual, conclusión, es un tema difícil porque, claro, los espectadores estarán pensando, ¿y cuáles son los criterios para decir dónde sí y dónde no? Entonces, es verdad que es un tema controvertido y yo creo que requiere de consenso, sobre todo, de un análisis técnico adecuado y sobre todo consenso social, o sea, que la gente autóctona, la gente que vive en el territorio, digamos que consensúen y acepten ese despliegue. Si no hay tal consenso no tendría en ningún caso sentido, ¿no? Sí, un buen análisis técnico y consenso, apropiación social del proyecto. La pregunta de Manuel es mucho más profunda, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce el rechazo y de dónde viene ese rechazo? Yo lo voy a dejar sobre la mesa porque es un comentario que se oye en cualquier barra de cualquier bar, ¿no? Quien más se opone es quien menos tiene que ganar o que perder. Es decir, probablemente gente que no tiene ya que buscar un puesto de trabajo porque ya lo tiene y lo tiene de por vida, probablemente algún funcionario, gente pensionista, que está muy bien, que hay que defender el patrimonio natural y seguramente haya el sentido común sea el que dicte aquí sí y aquí no, pero bueno, eso, el que se opone es porque ya no tiene nada que jugarse, entonces quiere el monte muy bonito, pero para evitar que la España central se vacíe, pues hay que hacer cosas, porque si no la gente se va a marchar porque no tiene futuro económico. Yo también entiendo que esas plantas fotovoltaicas no generan grandes puestos de trabajo, o sea, un volumen de puestos de trabajo muy grande, pero sí generan la energía como para que otro tipo de industrias se instalen y puedan funcionar con esa energía, ¿no? Es decir, ¿por qué el que tiene menos que decir o el que tendría menos que decir es el que al final acaba poniéndose y hace más ruido de lo que tendría que hacer la gente que tiene que buscarse un puesto de trabajo? Él y probablemente sus hijos, ¿no? Si quieren seguir viviendo en la comarca del Bierzo o en la provincia de León. Sí, es una buena reflexión que comparto. O sea, que esto es así, efectivamente. Es un equilibrio difícil. Volvemos casi al principio, ¿no? Ahí también las entidades públicas tal vez tenemos que hacer, y lo estamos intentando, me podéis creer, esa labor de un poco de evangelizar, si queréis, ¿no? Un poquito de explicar bien las posibilidades y de facilitar que se lleguen a esos equilibrios. Y en definitiva convencer
convencer, seguramente convencer a algunas personas que pueden a lo mejor oponerse sin criterios que sean criterios sólidos o criterios que sean... De interés general. El interés general, efectivamente. Dicho esto, yo creo que efectivamente hay zonas en las que seguramente no tenga mucho sentido poner un parque eólico o no tenga mucho sentido poner un parque solar fotovoltaico, porque es una zona muy rica, pues yo qué sé, una zona de viñedo riquísima o de castañales riquísima que ya es sostenible en sí misma y está en producción, pues ahí ya no, en fin, no tiene mucho sentido, ¿verdad?, el sobreponer una actividad a la otra. Y sin embargo, otras zonas que no tengan ese potencial económico, y ya hablo de potencial económico, no solamente estoy hablando de un bosque bonito, hablo de potencial económico, otras zonas que no lo tengan, pues hombre, evidentemente ahí yo creo que sí que podemos hacer esa labor un poquito de dinamizar, de explicar y de convencer y de también un poquito llegar a esos consensos. Yo creo que al final hay que lograr de alguna forma una apropiación social del proyecto, porque si no será complicado al final. No, lógicamente, si no hay una apropiación social del proyecto, lo que está llevando, y ya en algunos sitios se empiezan a ver cosas, confrontación social. Claro. Y eso sí que sería grave. Claro, y eso hay que intentar evitarlo, efectivamente. Pero también la realidad, Jorge, es que pocos sitios de la provincia de León, para quedarnos solamente en León, que no tengan protección, en este momento no tienen proyectado o hayan mostrado interés por colocar un parque fotovoltaico o un parque eólico. Eso también parece completamente desmesurado. Incluso desde su delegación han dicho que están sobrepasados de los proyectos que han entrado para comenzar la valoración de los mismos. Claro. ¿Qué ha pasado en este país? Bueno, a veces nos pasa esto, ¿no? Nos pasa que son momentos que algo se pone de moda, que se ve una oportunidad, que se analiza desde un cierto punto de vista y no se tienen en cuenta pues todos los aspectos que se deberían tener en cuenta, ¿no? Insisto, yo creo que ahí, de nuevo, las entidades públicas, por ejemplo, Ciuden y nosotros en este grupo de trabajo en el que estamos, creo, haciendo una labor razonable, pues tenemos ese papel de tratar un poco de ayudar a que se llegue a un equilibrio razonable, porque si no, no tendría sentido. O sea, si nosotros necesitamos X kilovatios y estamos planteando producir N por X kilovatios, pues tampoco tiene ningún sentido. Y antes de dar la palabra a Germán, en la propia UNED proyectaban cambiar el sistema energético con energía fotovoltaica. Nosotros tenemos un proyecto. ¿Cómo va? Claro, tenemos, porque pues con mira, la factura que estarán pagando, pues cuanto sí, antes lo hagan, antes la la empiezan a reducir. Tenemos un proyecto que además es un proyecto muy bonito. Tenemos un centro de datos, que ese centro de datos es coqueto, es pequeñito, pero es el que tiene más tráfico de Castilla y León, porque como estamos gestionando vídeos y los vídeos consumen mucho ancho de banda, pues resulta que desde aquí tenemos mucho tráfico, ¿no? Y efectivamente, pues los centros de datos consumen energía eléctrica, consumen bastante energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos un proyecto de centro de datos verde que estaría alimentado con placas solares que colocaríamos en la azotea del edificio. Es un proyecto pequeñito, muy modesto. Hemos presentado los papeles nosotros mismos a las subvenciones que da el gobierno y estamos un poquito esperando. Más que el tema, fíjate, en nuestro caso, que es una inversión no muy grande, es un tema más de que nos dé permiso nuestro arquitecto para el despliegue de las placas que de otra cosa, ¿no? Pero estamos en ello. Estamos en ello, pero es un proyecto muy modestito, ¿no? Dentro de esos titulares... Más que nada simbólico, ¿eh? Aplicar nosotros mismos es más simbólico que otra cosa, ¿no? Decía que en todos los titulares que leía antes, Joaquín, uno de ellos hablaba de nuevas titulaciones en la UNED. ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Qué nuevas titulaciones van a poder estudiar desde el centro de la UNED en Pues la mira, provincia de León, ya confirmado, tenemos ahora mismo 28 grados, las antiguas licenciaturas, y para octubre ya iniciamos 2 grados más, que son el de educación infantil, que sin duda va a tener una amplísima demanda. Y también nos interesa muchísimo a nosotros, por la realidad de nuestra provincia, nuestro enorme potencial, el grado de ingeniería de la energía, precisamente. Pensamos que ingeniería de la energía en comarcas como en la provincia de León, el Bierzo, la Ciana, etcétera, pues es un grado de una enorme relevancia, ¿no? Y eso ya está confirmado que lo iniciaremos a partir del mes de octubre. Y después también estamos embarcados, y ahí sería una amplia lista, en el concepto de los microtítulos. Estamos convencidos de que para hacer frente a los grandes retos socioeconómicos hay que ser muy flexibles. A veces en la universidad el problema que tenemos es en la administración en general, no solamente en la universidad pública, ¿no? Es la lentitud en la respuesta. Nos cuesta responder, nos cuesta adaptarnos, y en este sentido estamos muy obsesionados en esa flexibilidad que nos aportan los microtítulos, que son
para entendernos, como grados muy pequeñitos, es como la cuarta parte, por así decir, de un grado, o sea, en un solo curso puedes terminar tipo máster, ¿no? como un tipo máster, ¿no? Pero además con asignaturas que son oficiales, son asignaturas que están dentro de los planes oficiales, con lo cual todavía no hemos logrado que la ANECA le dé ese carácter oficial al microtítulo, todavía no, estamos convencidos que al final lo lograremos, que se convierta en un estudio oficial, pero en todo caso es una oferta muy flexible. Estamos combinando, para que los espectadores nos entiendan, las asignaturas más atractivas de diferentes grados, atractivas desde el punto de vista de la promoción laboral hoy en día, que pueden tener más salida, y con eso conformamos estos títulos rápidos, estos títulos de un año, que pensamos que dan una respuesta adecuada. Y ahí sí que estamos haciendo una oferta importante, estamos sacando continuamente microtítulos, estamos insistiéndole a la ANECA, que es la Agencia de Calidad Española, que es la que tiene que validar la oficialidad de esos títulos, que lo permitan, y en el peor caso, como son asignaturas oficiales, el estudiante que lo cursa después también se puede animar y seguir haciendo un segundo año, tercer año, y acabar de completar el grado oficial, ¿no? Esta es una apuesta que pensamos que es una buena línea de trabajo. Y eso es una de las cuestiones que se ha echado siempre de menos entre la universidad y la empresa, es decir, la salida laboral y la conexión entre los estudios universitarios y las necesidades del entorno de puestos de trabajo y de empleo. Pero yo le quería, al principio, bueno, hemos hablado mucho de análisis de datos, pues yo quería ver si ustedes han analizado otro tipo de datos, han hablado de datos mucho más de investigación tecnológica, pero yo quería saber si tienen ustedes un análisis hecho de cómo puede ser el futuro de la comarca del Bierzo económico, el futuro económico de la comarca del Bierzo, a raíz bueno, pues de todo lo que estamos viviendo, las situaciones complejas, otras que están saliendo mejor y que bueno, en fin, augura algo de futuro. ¿Tienen ustedes algún análisis, en fin, pormenorizado de este futuro? Sí, hace tiempo que yo personalmente, yo soy economista y hace tiempo, ¿no? Y otros compañeros, evidentemente, ¿no? Hace tiempo que nos dedicamos a hacer ese tipo de análisis. Ya desde el 2004 ya tenemos una investigación publicada, o sea que ya es un tema que venimos investigando hace tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que toda la provincia, por supuesto, y en particular el Bierzo, tiene un enorme potencial de futuro, enorme potencial, ¿no? Pensamos que, volviendo al tema de la minería de datos, el Bierzo tiene que tener la capacidad de reindustrializarse, pero de una manera que sea sostenible, sobre todo medioambientalmente hablando. Y eso es factible, eso es posible hacerlo. El potencial agroalimentario del Bierzo no hay que descubrirlo. Somos la comarca de Europa con más sellos de calidad, ¿no? O sea, eso no hay que descubrirlo. Tiene un recorrido amplísimo a nuestro juicio. Ahí se puede, creo que, poner mucho más valor añadido encima de la mesa. Tal vez nos ha pasado esto, que hemos estado tantos años viviendo de ese sector energético, de esa minería, ese monocultivo del carbón, que tal vez se le ha dado un poquito la espalda a esta realidad del potencial agroalimentario. Yo creo que las tecnologías, el sector agroalimentario, la propia belleza, los recursos de todo tipo, ¿no? De patrimonio cultural, de patrimonio industrial que tenemos, un turismo sostenible, el conjunto, muchas comarcas ya les gustaría. Es que tal vez el problema que tenemos en el Bierzo es ese vergel que somos, en realidad, ese potencial que tenemos. Yo creo que vamos por el buen camino. O sea, yo quiero ser optimista. Es verdad que llevamos muchos años hablando de poner en valor todo nuestro potencial. Nosotros en 2004 ya habíamos publicado este tipo de consideraciones y a veces uno como que se desespera, ¿no? Como que vamos un poquito lentos y que no acabamos de cuajar los proyectos. Es verdad que el tema de las comunicaciones es un problema, es verdad. Tenemos un problema de comunicaciones, es verdad que tenemos una autovía razonable, pero es verdad que en el tema del ferrocarril ahí tenemos un problema que es un problema que tenemos que tener en cuenta. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad, yo creo que ya no potencial, la realidad que ya existe agroalimentaria, incipiente tecnológica, esa reindustrialización, pero vamos a decir limpia, que es perfectamente posible, le auguran al Bierzo pues un presente y un futuro, yo creo que positivo. 20 segundos, Germán, para terminar, y 20 segundos para terminar la respuesta. Como economista y viendo lo que está pasando en el mercado energético mundial, ¿cree que España cerró demasiado pronto sus minas y sus térmicas? No, he contestado de manera rotunda. Vamos a ver. Y fíjate, es casi paradójico, vuelvo al discurso. Quiero decir,
Yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos, ya no en clave española, vuelvo a clave más local, ¿no? Yo creo que es una cuestión que al final era irreversible. O sea, antes o después podíamos aguantar un poquito más, podíamos aguantar un poquito menos, eso lo podemos discutir, ¿no? O sea, evidentemente. Yo, sin embargo, creo que nosotros, en clave leonesa, en clave berciana, tenemos que tener esa ambición de liderar otro tipo de procesos, porque somos capaces de hacerlo. Por eso he sido tan contundente en la respuesta, que ya digo que es una respuesta discutible, porque evidentemente, visto desde ahora, ¿verdad? Y si Alemania está volviendo a... Pero yo creo que nosotros tenemos, de verdad lo digo, tenemos que ser ambiciosos y creer en nuestras posibilidades y en el liderazgo de otras vías que las tenemos encima de la mesa. Y como lo podemos hacer, vamos a focalizar en eso. Es mi punto de vista. Jorge Vega, director de la UNED en Ponferrada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tertulia. Gracias a vosotros. Directores, Germán Gabela de la Ocho Bierzo, buenas noches. Joaquín Sánchez, director de Diario de León, muy buenas noches. Buenas noches. Y el lunes volvemos con un nuevo protagonista en el espacio La Tertulia. Que pasen la mejor semana posible.